Siguiendo con nuestra serie Elementos. Recuerdan, la semana pasada vimos el Espíritu Santo. Esta semana vamos a estar estudiando la Palabra de Dios. Como libro, la Palabra de Dios, la Biblia, es un milagro. Es un milagro, y si empiezas a ver los datos que hay alrededor de ella, cuántas veces se ha querido destruir, a cuántos países se ha prohibido, gente que ahorita está metiendo Biblias de formas inimaginables. He escuchado historias de gente que está llevando este libro a lugares donde hay persecución y nadie la puede parar porque la palabra de Dios es viva. Más de 40 autores, el autor principal y total es Dios, pero más de 40 escritores. A lo largo de 1600 años es lo que se escribió la Escritura. Todos los relatos armonizan, no hay contradicciones. Las supuestas contradicciones que hay en ellas, a veces por no entender el contexto, por no estudiar la Biblia por completo. Es el libro más atacado, es el libro más vendido. Los datos científicos que contiene la Biblia son precisos, adelantados a su época, datos arqueológicos exactos. Esa fue una de las cosas que a mi mamá, que estudió antropología, le impactaron. Hay otros libros religiosos y muchos de los lugares que esos libros hablan no existieron o no se encuentra una ubicación. Sin embargo, la Biblia tú puedes encontrar y verificar las ubicaciones en donde se cuentan estos relatos, estas historias, estos sucesos. Datos históricos exactos. El día de hoy todavía se divide la historia cuando vas a estudiar en antes de Cristo y después de Cristo. Es evidente que Cristo apareció en la historia, sin embargo ahora depende de quién crees que sea Cristo. Pero está ahí, está presente y dividió los tiempos. Muchos afirman que la Biblia, el libro, es un libro anticuado, irrelevante, y sin embargo se ha traducido a más de 4,000 idiomas y dialectos, y se siguen añadiendo otros más. Conozco gente trabajando con indígenas. Hace tiempo me llegó a mis manos una Biblia en náhuatl, impresionante. Muchas personas haciendo esa labor y que realmente puede transformar una persona, una familia, una comunidad, una nación. Como libro es un milagro. Y deberíamos adorar a Dios de saber cómo en su infinito amor el día de hoy podemos tener una Biblia. No sabes lo que le ha costado a mucha gente, muchas vidas, para que tú hoy puedas abrir tu Biblia, y a veces no lo hacemos. Y sabes, el contexto que a veces tenemos nosotros, y ese es el problema, tenemos que entender algo que pasó en nuestra cultura también, que fue parte de nosotros y que nos marcó. Nosotros vivimos en una nación religiosa. La religión tradicional prohibió la lectura de la Biblia hasta el año 1962, 1965. Ahí terminó con Juan 23 y el Concilio del Vaticano II. Ahí las personas se declaró que podían tener una Biblia, que podían leerla. Se siguió dando la misa en latín, es decir, la gente iba y no entendía nada de lo que escuchaba. Y la gente ya podía tener la autorización de tener una Biblia, pero no podía interpretarla sin la interpretación de la Iglesia Católica y sin la tradición católica. Así que mucha gente se quedó con la idea de, bueno, es un libro difícil, es un libro que yo no voy a entender, es muy complicado, eso se lo dejamos a los sacerdotes, se lo dejamos al Papa, pero hoy en día lo hemos trasladado a la iglesia y decimos, no, el estudio de la Biblia, el leer la Biblia, eso los líderes, los ancianos, los pastores de la iglesia, ellos que se ocupen de estudiar la Biblia y que nos las enseñen a nosotros. Porque quizá nos quedamos con esa idea. Quizá tienes una Biblia en tu casa y le tienes miedo. Mucha gente tiene una Biblia abierta en un salmo, pero no se atreven a leerla. No sé qué es lo que pasa por nuestra cabeza a veces, si el libro, la Biblia es Dios escribiéndote una carta de amor para que lo conozcas, y nosotros ahí vamos con miedo y no, es que es difícil, no sé cómo le voy a hacer, no sé por dónde empezar. Bueno, todos alguna vez tuvimos esas dudas, tuvimos esos miedos, pero realmente si tienes el Espíritu de Dios, Él es el que te va a enseñar todas las cosas. Tenemos que empezar a quitarnos esta mala idea de que la Biblia solamente es para ciertas personas, para aquellos que fueron a un instituto bíblico,
realmente cualquiera de nosotros puede acercarse confiadamente a la Biblia y escuchar el consejo de Dios, el Espíritu de Santo obrando en cada una de nuestras vidas. Pero esta mañana no te voy a tratar de convencer que la Biblia es la palabra de Dios. Hoy muchos se burlan y dicen, ese libro no es la palabra de Dios, es escrito por hombres. Lo dicen en ignorancia, porque si tú lees la Biblia, te das cuenta que si lo hubieran escrito hombres, hubieran ocultado algunas cosas que no están tan bonitas. Si fuera un libro religioso donde uno tratará de manipular a la gente y a las masas, hay muchas historias donde revelan los pecados, donde las fallas del pueblo, donde no se trata de ocultar el pecado, ni las falencias, ni los problemas del pueblo de Dios. Por lo tanto, no te voy a tratar de convencer de eso. Espero que tú estés convencido que la Biblia es la palabra de Dios. No vamos a invertir mucho tiempo en eso. Y tampoco vamos a invertir mucho tiempo en que yo te trate de convencer que tienes que leer la Biblia. Si yo te trato de convencer, quizá no va a ser eficaz. Quizá lo puedes hacer un día o 2 días y, es que me dijeron en la iglesia que tengo que leer la Biblia. Eso no sirve en ninguna de las áreas de la vida. Si yo te digo que tienes que comer bien, que tienes que ir al gimnasio y te convenzo, a lo mejor lo haces por un tiempo. Es el Espíritu Santo el que tiene que convencerte. Es Dios el que tiene que hacer una obra en tu corazón. Eres tú que tiene que tener esa disposición de poder conocerlo más. Pero sí queremos dejar claro que como iglesia, como Lumina, como iglesia local, ¿qué es para nosotros la palabra de Dios? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en esta iglesia? Porque quizá puedes escuchar algunas cosas, quizá alguien te puede preguntar, oye, ¿en tu iglesia qué enseñan? Oye, ¿y en tu iglesia qué piensan de este tema? ¿O cómo es el liderazgo? Etcétera. Tú confiadamente puedes decir que la iglesia Lumina a la que asistes, la palabra de Dios es la autoridad máxima. Que lo que enseñamos es palabra de Dios. Que lo que hacemos tiene un fundamento en la palabra de Dios. Así que aquí la última palabra no la tiene ni Lutero, ni Calvino, ni el pastor Pablo, ni los líderes de la iglesia. No, la autoridad máxima la tiene la palabra de Dios. Cualquier cosa que tú nos escuches decir que va en contra de la palabra de Dios, nos puedes venir y corregir. En primer lugar, en este lugar, la palabra de Dios es la autoridad máxima de lo que creemos y de lo que hacemos. Fíjate lo que dice Salmo 119, 60. Vamos a leer varios versículos, van a ir apareciendo ahí. Yo los voy a leer. Si me alcanzas ahí con la lectura está bien, si no, no te angusties. Son varios. Vamos a estudiar acerca de la palabra de Dios, así que vamos a buscar varios versículos de la palabra. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Creemos que toda la palabra de Dios, la Biblia, el libro que tú tienes ahí en tus manos, creemos que la suma de todo eso es la palabra de Dios y es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura, y esto lo creemos, es inspirada por Dios. No por los hombres, no por ideologías, sino es la mente de Dios y el corazón de Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Con el propósito, dice la escritura, de que el hombre de Dios, de que tú y de que yo seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Pedro 1, 19, 21. Este versículo es hermoso en lo que dice, porque nos quita ese contexto de que solamente algunos pueden interpretar o de que alguien venga y no, es que ese versículo se interpreta así. La Biblia se explica con la Biblia no se contradice, la Biblia no es de interpretación privada. Pedro 1, 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La palabra de Dios alumbra en un lugar oscuro, un lugar ahorita de tinieblas allá afuera, de ideologías, de pensamientos, alumbra hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
no es la ideología de una persona, no es el sentimiento de una persona, es el corazón y la mente de Dios, la palabra. Así que es nuestra autoridad máxima, queremos que sea la autoridad máxima en tu vida, pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos aquello? ¿Por qué enseñamos esto? El fundamento es la palabra de Dios. Cuidado con aquellos que dicen, es que yo siento que Dios me dijo. Eso no es palabra de Dios. Cuidado con aquellos que vienen y te dicen, es que yo creo. ¿Y lo que crees es de acuerdo a la palabra de Dios o es un pensamiento humano? No, es que mira, si vemos, y entonces entras en razonamientos. Y a lo mejor sería normal afuera, pero puede pasar en la iglesia. Puede pasar entre nosotros, puede ser que a lo mejor estés confundido, puede ser que haya ignorancia de la palabra, pero nosotros no podemos ir hablando de la palabra en base a lo que yo siento o lo que yo creo, sino en base a lo que Dios dice. Así que puedes estar confiado de que si vienes a este lugar te vamos a enseñar la palabra de Dios. Pero necesitamos que tú también leas la palabra de Dios, porque ¿qué tal que no lo estamos haciendo? ¿Qué tal que el día de mañana yo empiezo a enseñar alguna herejía y te empiezo a decir, Dios me dijo que saquen sus billeteras y me las den todas a mí para que me compre un auto nuevo? Y tú no lees la palabra y dices, no, pues si Dios se lo dijo, sí. Hay mucha gente que hace eso. Dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Le vamos creyendo a hombres manipuladores, a personas que caen bien, que son carismáticos, que te dicen lo que quieres oír. Mira, tú eres especial, tú puedes lograr tus metas, tú puedes lograr tus sueños. ¿Y cuándo te van a hablar de renunciar a ti mismo? Acá la Biblia no me habla de que tú cumplas tus sueños y tus deseos. La Biblia me habla de cumplir la voluntad del Padre, de hacer la voluntad de Dios. Dice que cuando guardemos su palabra, dice el Señor Jesucristo, entonces le podemos pedir a Él lo que queramos. El mismo Señor Jesucristo dijo, si guardares mi palabra, entonces pidan lo que quieran. ¿Saben por qué? Porque entonces pediremos conforme al corazón de Dios. ¿Está malo tener sueños? ¿Está malo tener deseos y anhelos? No. Pero es mejor hacer la voluntad de Dios. Y a veces hay que renunciar a uno mismo, renunciar a mis ideas, renunciar a algo que a lo mejor yo quiero mucho. Y si no, podemos ver varios profetas en la Biblia que tuvieron que renunciar a su comodidad, a lo que ellos querían, para hacer la voluntad de Dios. ¿Es la autoridad máxima en tu vida la palabra de Dios? ¿Por ahí filtras todo? Cada decisión que tomas con tu familia, en lo económico, en lo emocional. Muchas personas han caído en el lazo del engaño del enemigo, yendo con su corazón tomando decisiones. Cuando tomes decisiones, cuando vayas a hacer algo, no lo hagas conforme a tu corazón. Dice la Biblia que es engañoso. Hoy nos levantamos bien, mañana mal, hoy siento bonito, mañana no. No podemos guiarnos así. Habla la Biblia de un hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Podemos ser constantes y podemos tener certeza en lo que hacemos cuando caminamos con la palabra de Dios. Que sea la autoridad máxima de tu vida. Que la autoridad máxima de tu vida no sea el pastor, ni lo que digan, ni los líderes. Que la autoridad máxima en tu vida no sea lo que tú escuchas en el internet. Que la autoridad máxima en tu vida no sean tus emociones, sino que la autoridad máxima sea la palabra de Dios. Ese es el deseo de Dios y ese es nuestro deseo como iglesia. En segundo lugar, es a través de la palabra de Dios que creemos que una persona, lo creemos porque la Biblia lo dice, que una persona puede llegar a conocer a Dios. ¿Sabes? El problema es que a veces hablamos mucho de nosotros mismos, o hablamos de nuestros logros, o de lo que yo hice aquí, de lo que yo hice allá. Y entonces la gente se va impresionando con el líder, con la persona que te está hablando. Pero nosotros debemos presentarte a Dios para que tú pongas tu mirada en Dios. Es nuestro deseo como iglesia que tú conozcas a Dios, no a través de mi experiencia, no a través de mi vida, porque soy imperfecto, sino que la palabra de Dios mora en mí y que yo pueda transmitir, que los líderes acá puedan transmitir, que cada uno de ustedes pueden transmitir la palabra de Dios, y es donde podemos conocer al Padre. No hay un versículo en específico para este punto, porque
Estamos hablando que toda la palabra de Dios completa es como vas a conocerle a Él. Como leíamos en un principio, creemos que la suma de todo es la palabra de Dios y es verdad. El tercer punto se pone más interesante. El tercer punto, hasta ahorita, y eso me pasó a mí, yo creía que la palabra de Dios era un libro con letras que uno leía y ya, ahí estaba, uno adquiría conocimiento y sí, eran buenos consejos, estaba muy bien hasta ahí. Pero la palabra de Dios nos revela a Cristo y nos revela algo bien interesante de la persona de Cristo y la palabra de Dios y qué relación tienen. Vamos a ver Hebreos 1:3. Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra de Dios nos revela a Cristo. Dice que por su palabra, con su palabra sustenta todas las cosas. Dice que en otro tiempo habló por los profetas y ahora nos habló a través del Hijo. Pero fíjate lo que dice Juan 1:1. Vamos a ir a leer ahí Juan 1:1, primera de Juan 1:1, y después vamos a leer el versículo 14. Es Juan 1:1. De ahí nos saltamos al versículo 14. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, es decir, antes de los tiempos. Es decir, era Dios. ¿Quién era el verbo? Dios. Y el verbo con Dios hecho carne, fíjate lo que dice versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es ese verbo hecho carne que habitó entre nosotros? Jesucristo, dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces entendemos que el verbo, que la palabra se hizo carne y es una persona. La palabra de Dios es una persona. Es la persona de Cristo Jesús. Y cuando tú lees toda la Escritura, todo se cumple en Cristo, todo apunta a Cristo. Es Cristo en cada parte de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Y Él estaba antes de los tiempos, porque era Dios, y se hizo carne para cumplir la palabra de Dios y para mostrarnos el camino al Padre y la salvación. Él lo dice en Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy en un mundo de que todo es relativo, de que no hay absolutos, Jesucristo sí te dice a ti. Se revela a través de la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es una persona, es la persona de Cristo Jesús. Y la persona de Cristo Jesús es la que nos lleva al Padre. Nadie llega al Padre sino por el Hijo. Y Él dice, yo soy el camino. No hay caminos, no hay que todos los caminos llevan a Dios. Solamente un camino, Jesucristo. Hay una verdad, no hay muchas verdades. No es tu verdad y mi verdad. Una sola verdad, Jesucristo. Y la vida eterna, solamente Él es vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo en Él hay salvación. El verbo es Cristo encarnado. Solo en Él hay salvación. Pero también Él nos vino a traer su ejemplo de cuál es el cristianismo verdadero. Somos cristianos. Y a lo mejor has escuchado que el término es que les empezaron a decir a los primeros cristianos, que significa Cristo en pequeño, imitador de Cristo. Y está bonito el concepto, pero no lo vamos a aprender si no vamos a la palabra. Es en la palabra donde Cristo, con su vida, no dejando de ser Dios, pero habiéndose hecho carne, habitó entre nosotros y tuvo las mismas debilidades, tuvo sueño, estuvo cansado, tuvo hambre. Y Él nos mostró cómo vencer. Él nos mostró con su ejemplo la victoria. Él nos mostró con su ejemplo una forma práctica de vivir la palabra de Dios.
Así que cuando decimos es muy complicado, no se trata de cumplir todo para salvación. La salvación sabemos que es por fe en Jesucristo. Y ahora vivimos para agradar a Dios. Y el yugo que Él nos pide dice, seguid en pos de mí y llevad mi yugo, es fácil mi carga. Ya no es la carga de la religiosidad, ya no es esa carga de, mira, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y te tienes que levantar a esta hora y hacer estas oraciones y si no te vas a ir al infierno. No, sino que ahora Él te da su Espíritu Santo, te da su palabra, te da su ejemplo para que te des cuenta que caminar con Dios no debería de ser para ti una carga, debería de ser un honor. Debería de ser un gozo. Y Cristo nos enseñó eso, que podemos caminar con Él de la mano. Dice Jesucristo que no hace Él conforme a su voluntad, sino Él hace todo lo que el Padre le dice que haga. Y podemos hacerlo así nosotros, si nos llenamos de Dios y de su palabra, llegar a un punto donde hagamos todo lo que al Padre le agrada. Es a través de la palabra que también podemos tener victoria. La palabra de Dios tiene poder. En primer lugar, la palabra de Dios es la máxima autoridad de lo que creemos y hacemos. Es a través de ella que entendemos que conocemos al Padre. En tercer lugar, Cristo nos es revelado a través de la palabra. En cuarto lugar, tiene poder. Mira lo que dice Hebreos. Y cuando leemos Hebreos 4:12, imagínate todo lo que va diciendo. Es impresionante lo que la palabra de Dios hace. Esa palabra que tú tienes ahí, esa palabra que tú tienes acá, mira lo que puede hacer. Porque la palabra de Dios es viva, no es palabra muerta, no es una palabra que se queda ahí enterrada, sino es una palabra viva que se mueve, que empieza a producir algo en el corazón de las personas, no se queda vacía. Dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos que entender que es poder. Pero ¿entiendes que la palabra tiene poder? Cuando te digo poder, ¿para qué? Poder para transformar, poder para dar vida eterna. Pero tenemos que renovar nuestro entendimiento de entender que es la palabra de Dios. Nuestra palabra no tiene poder. Nosotros como iglesia no creemos que nuestra palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Por eso nunca nos vas a ver aquí declarando en nuestro nombre. Porque hay gente que incluso declara en el nombre de Cristo, pero en contra de la palabra de Dios. Entonces cuidado con la gente que anda declarando cosas. Y declaro para tu vida prosperidad. ¿En el nombre de Dios lo dicen ellos? ¿Eso es lo que Dios promete en su palabra? Filtra esas declaraciones de esas personas. ¿Has escuchado mucha gente decir que lo que tú declares y lo que tú confieses entonces se va a realizar? ¿Quieres un auto? Declara que quieres un auto y lo vas a lograr. Humanamente lo vas a poder lograr, pero no tiene nada que ver Dios ahí. Humanamente tú puedes lograr muchas cosas, pero la palabra humana nunca se va a comparar con la palabra poderosa de Dios. Nosotros lo que anunciamos y lo que declaramos, lo anunciamos en base a la palabra de Dios, porque esa sí tiene poder. No para cosas perecederas, sino para cosas más profundas, que tienen que ver con tu alma, que tienen que ver con cosas eternas. Tiene poder para sacarte del infierno y mostrarte el camino a la vida eterna. Tiene el poder para transformar una vida y una persona. Mira, el día de hoy a lo mejor tú has conocido a Cristo, vienes a la iglesia, te has salvado a través de escuchar la palabra, has creído en Jesucristo, pero la palabra de Dios sigue teniendo poder. Poder para transformar tu vida en ese proceso de la santificación. Creemos que tiene poder para que si tú tienes una lucha en tu corazón, la palabra tiene poder para penetrar y mostrarte y sacarte de ese lugar de oscuridad, de pornografía, de adulterio, de homosexualidad, de enojo, de ira, de mentira, de egoísmo, de chisme,
Porque el fruto del Espíritu, ¿recuerdan la semana pasada cuál es? Un fruto. No varios frutos, es un fruto que viene junto: amor, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. La palabra de Dios va transformando. Es una fuente de sabiduría. En un quinto lugar, fuente de sabiduría. Mira, Proverbios 2:6. Porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice Salmo 119:5: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hace tiempo hablábamos de la sabiduría de lo alto. ¿De dónde adquieres sabiduría? Adquiérela de la palabra de Dios. Él es el que da la inteligencia. Él es el que da la sabiduría. Él hace a un hombre sencillo, sabio. La sabiduría no tiene que ver, muchas veces pensamos, es un hombre sabio porque tiene muchos años. No tiene que ver con los años que tienes. Incluso Cristo puso a unos niños de ejemplo y dijo: mira como ellos se alaba a Dios. De los niños perfeccionaste la alabanza. Y se lo dijo en frente de fariseos, corruptos, religiosos, y puso de ejemplo a unos niños. Si nuestro corazón no es como el de esos niños, nadie podrá ver el reino de Dios. Sencillos para escuchar la palabra. Un niño, cuando tú le dices algo, se lo enseñas, él lo quiere vivir. A mí me ha pasado con mi hijo. Digo: Dios te cuida, porque a veces tiene miedo en la noche. Y ahora me pide que ore por él y cree que Dios le cuida. Lo cree. Y a veces nosotros decimos de labios para afuera nada más: Dios está haciendo una obra en ti, Dios tiene un plan para ti, pero nada más lo decimos de labios para afuera. Un niño cree cuando tú le dices algo. Cuando tú le abres la palabra de Dios, tiene un corazón sencillo para aprender y puede ser sabio aún siendo un niño. Así que acá podemos ser sabios, no con la sabiduría humana. Dice el apóstol Pablo a los Corintios que no vino con una palabra de humana sabiduría, de filosofías huecas, sino que vino con poder del Espíritu y de la palabra. Nosotros no venimos, los líderes aquí en esta iglesia, la gente a la que le pides consejo en los grupos Conexión, no venimos ni creemos que podemos venir con palabras huecas, filosóficas, ideologías. Esas no transforman. Nosotros creemos en este lugar que la palabra de Dios te puede dar sabiduría. Y sabes que cuando te da sabiduría, habla de poder tener un discernimiento sobre las decisiones que vas tomando, pero también tiene que ver con el actuar en base a lo que vas creyendo, caminar de la mano de Dios. Y muchas veces acudimos a muchas otras cosas menos a la palabra de Dios para adquirir sabiduría. Es que no sé qué hacer en esta situación. Es que no sé cómo actuar en este caso. Es que no sé qué hacer con mis hijos. Es que no sé qué hacer con mi esposa, con mi esposo, con mis compañeros de trabajo. Ven a la palabra de Dios. Acércate a hombres llenos de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. En sexto lugar, nos renueva. Renueva nuestro entendimiento, habla de un proceso de santificación de nuestra naturaleza que antes estaba caída, y empieza una regeneración diferente donde dice la Escritura que ahora tenemos la mente de Cristo, que llevemos cautivo todo pensamiento a Cristo. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios va renovando nuestro entendimiento, va sacando esas ideas que no provienen de Dios y va poniendo la mente de Cristo en nosotros. Tantas ideas y tantas ideologías que nos llegan cada día que la gente está confundida. Fíjate, una de las ideologías que hoy en día más se están viendo y que más se están abordando, la ideología de género. Fíjate dónde está el truco acá. Es decir, yo tengo un cuerpo de hombre, pero yo me creo yo no. Pero la persona se cree que está encerrado en una mujer.
que hay una mujer dentro en un cuerpo de hombre. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿En su cuerpo? ¿En su mente? ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué no sería al revés una persona que dice, soy un hombre, pero mi mente me está engañando? ¿No? Y cambiar de mente lo podemos hacer más fácil que cambiar de cuerpo. Biológicamente es imposible. Puedes hacerte un montón de cosas, pero vas a seguir, tu ADN sigue siendo hombre. Entonces es tu mente. Renovemos nuestra mente, porque nuestra mente nos trae engaños y nos juega con cosas que no son verdad, que no tienen nada que ver con discriminar, que no tienen nada que ver con no tener amor, sino que de la misma forma nuestra mente puede llegar a pensar cosas como, yo puedo engañarle a mi esposa porque soy hombre, y los hombres somos así, porque por instinto, porque somos machos, porque no podemos ser de una sola. Y hay gente que lo piensa, y como sociedad lo piensa, y que está bien, una canita al aire. Pero la Biblia habla que eso es adulterio y es muy grave. Si renovamos nuestro entendimiento, entendemos lo grave que es el pecado, que el pecado me separa de Dios. Entiendo que el regalo es vida eterna, pero me debería de doler como hijo de Dios pecar. Debería de tener conciencia de que ya no es como antes. Renovar mi entendimiento para saber quién es Dios y quién soy yo. Que yo soy débil, que necesito de Él. Que Él tiene control de todo, que Él es el proveedor perfecto, que Él es el Padre perfecto, que si me acerco a Él puedo encontrar sabiduría, poder, me va renovando mi entendimiento. Y algo que Dios puso en mi corazón también decirte, a lo mejor de una parte directa de exhortación, porque dice que la palabra de Dios nos enseña y nos exhorta, es que renovemos nuestro entendimiento. Estamos dejando que cosas entren a la iglesia que no provienen de Dios. La Biblia dice que oremos, y es al punto al que voy, que oremos por nuestras autoridades, por los que nos gobiernan. No dice que nos burlemos de ellos, no dice que los ataquemos, sino dice que oremos. Desde que soy creyente he orado por cada uno de los gobiernos que hemos tenido. Hablar de política no está mal, tienes libertad. Solo ten cuidado de que eso no se meta en la iglesia, de que eso nos divida. La Biblia dice que ya no hay esclavo, que ya no hay ni mujer ni hombre, que ya no hay ni fifí ni chairo. Entonces no ataques a las personas. Hay gente acá que trabaja en la política, que son cristianos, que están haciendo una obra ahí. Oramos por ellos, oramos para que Dios les dé sabiduría. Pero lo que no estamos de acuerdo es que esta iglesia se divida, porque esa mentalidad entra a la iglesia y se ataquen unos a otros, se burlen unos de otros, se crean mejor unos que otros. ¿Qué no sabes que el Señor es el mismo? El tuyo y el mío, y al que le dices chairo y al que le dices fifí. Es grave, pero piensas que está bien porque los de allá afuera lo hacen. Es grave. Porque no estás pensando que la palabra de Dios dice, o más bien te estás olvidando que no tenemos una ciudadanía que esté aquí. No representamos ningún grupo terrenal. Nosotros estamos representando a Dios. Dice que somos embajadores. Por lo tanto, tenemos que ser diferentes. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducir, demostrar el amor al prójimo. Y si entre nosotros nos comemos y dejamos que estas cosas nos dividan, pues ¿qué ayuda le vamos a dar a los de afuera? ¿Qué palabra de vida le vamos a dar a los de afuera? No perdamos el tiempo, vamos a renovar nuestro entendimiento para que podamos aportar, para que si tienes una charla, que sea de bendición. Si vas a hablar de política, que sea de bendición y termine, mira, no pienso igual que tú, pero vamos a orar, vamos a pedirle por nuestro presidente. Vamos a orar por la corrupción que hay en este país, para que Dios ponga y quebrante el corazón de esas personas, para que yo mismo me dé cuenta de lo corrupto que soy. Así es como debería de ser. Pero entonces, como no renovamos nuestro entendimiento, nos llenamos y nos contagiamos de lo mismo que la gente se está contagiando allá afuera. Así que la palabra de Dios nos renueva. Renueva tu entendimiento con la palabra de Dios. Es nuestra certeza.
¿De qué cosas puedes estar seguro hoy en día? Hoy estás con tu pareja, el día de mañana te traiciona. No lo voltees a ver. Enseguida me estás traicionando. No quiero levantar sospechosismo entre ustedes. Pero no puedes poner toda tu esperanza en una persona. ¿Cuántos de ustedes, a lo mejor se oye muy romántico, pero cuántos de ustedes les han roto el corazón? Porque se desbordaron cuando eran más jóvenes. Y finalmente pues terminaste deprimido y que me voy a quitar la vida. ¿O cuántos de ustedes pusieron su atención a lo mejor en alguna capacidad que tenían? Por ejemplo, yo iba a ser futbolista profesional y me lastimé este dedo de acá. Ya no pude. Pero muchas veces, yo a veces me traumo, me gusta tocar la guitarra y a veces me traumo cuando me lastimo una mano y me imagino así como que ya no voy a poder tocar nunca más. Pero después digo, pero si algo así me pasara, porque me gusta tocar la guitarra, si algo así me pasara, ¿sería todo en mi vida? Y sí me lo he planteado, a lo mejor parece algo muy banal, pero me he dado cuenta que en cierto punto de mi vida sí fue algo muy importante. Pero hay algo muy superior a eso. La palabra de Dios es nuestra certeza. Ni el dinero que tienes en el banco, ni las propiedades, ni tu oficio. O sea, hoy en día, ¿cuánta gente que a lo mejor sí de verdad se empecinó en un oficio pensando que eso le iba a dar estabilidad y hoy en día no lo contratan? Tanta gente en Estados Unidos que yo vi allá, de verdad, es verdad lo que dicen, doctores, ingenieros, todo, estando de obreros, que no está mal ser obrero, pero realmente ellos pusieron su confianza en algo y finalmente no fue el todo. ¿Cuál es tu certeza el día de hoy? La única certeza que puedes tener es la palabra de Dios. Mira lo que dice Salmos 18:30. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo a todos los que en él esperan. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estate confiado que la palabra de Dios es vigente, que tiene un consejo para tu vida, que no andas así como, oye, ¿en qué voy a confiar? Ya no puedo confiar en nada, todo está inestable, la política, mis amigos me dejan. La palabra de Dios es suficiente. Puedes ir a la palabra de Dios y encontrar consuelo y encontrar refugio y encontrar al Padre y encontrar a Cristo y la vida eterna y gozarte pasando tiempo con Dios. Y después lo demás viene solito. Vas caminando en la vida y vas viendo cómo esa palabra tiene poder. Esa palabra tiene poder porque cuando vas ahí y estás tentado a hacer algo que no debes y la palabra, el Espíritu Santo te la trae y tomas una buena decisión y te das cuenta que tiene poder para controlar tu vida, tus emociones, tu ira, tu lascivia, tu pecado, te puede transformar. Es nuestra certeza, tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Dice, y hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Hacemos bien, te hace bien la palabra. En un mundo de incertidumbre, en un mundo de dudas, en un mundo donde no sabes en quién confiar, no confíes en nosotros. Muchos no confían en mí, digo, si me ven en la calle a lo mejor se pasan del otro lado de la vereda. Confía en la palabra de Dios, que tiene poder. No confíes en mí, no confíes en el pastor, no confíes en lo que escuchas en el internet. Confía en la palabra de Dios. Aférrate a la palabra de Dios y que abraces sus preceptos, que te aferres a ellos. Así como te aferras a lo material, así como te aferras a una persona, vas a darte cuenta que si te aferraras a Dios, Él no te va a decepcionar. El deseo del corazón de Dios, escucha bien esta mañana, el deseo del corazón de Dios, Colosenses 3:16. Este es el deseo de Dios y es un deseo que compartimos como iglesia y como liderazgo en este lugar. No deseamos para ti riquezas, no deseamos para ti propiedades, no deseamos para ti que todo te salga bien, perdón, pero a veces no te van a salir bien las cosas. A veces no vas a tener todo lo que quieres. A veces no vas a tener el carro que deseas. Y Dios no quiere que te llenes de eso. Y nosotros no queremos que tengas esas cosas, porque sabemos que en este mundo tendrás aflicción, que las cosas cada vez van a ser peor. Eso es lo que dice la Escritura,
que vendrán tiempos malos, que se levantará una generación desobediente, desleal a los padres, sin afecto natural. Entonces, ¿de qué te va a servir un carro? ¿O de qué te va a servir una profesión? ¿O de qué te va a servir el dinero que tienes en el banco? Que lo que Dios te ha dado lo disfrutes con los tuyos, que sea de bendición para los que te rodean, pero no te va a servir de nada cuando las cosas se pongan peor. No te va a servir de nada cuando esa persona te deje o te traicione. No te va a servir de nada cuando vayas al banco y se devaluó todo lo que tenías ahí, o la inversión que tenías ahí. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. El corazón de Dios te dice eso, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Porque entonces andaremos en chismes, en contiendas y comiéndonos unos a otros. ¿Eso dice? No, porque entonces cantaremos con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y aunque parece muy bonito, quiero decirte que no es que vamos a andar así como en el arco iris, como en un mundo de unicornios, sino el que lo está escribiendo estuvo en la cárcel, pasó persecución, fue golpeado. Dijo, pero si la palabra de Dios abunda en mí, entonces puedo cantar con gozo. Entonces puedo darle gloria a Dios. Entonces cuando tú estés en este mundo que es difícil, en este mundo donde vas a tener dificultad, donde se van a burlar por lo que tú crees, por tus convicciones, en donde a lo mejor tendrás que perder personas y va a ser doloroso, ya lo has hecho, en donde a lo mejor enfrentarás situaciones que no sabes por qué Dios las está permitiendo. Pero si estás lleno de su palabra, vas a poder cantar con gracia, vas a poder tener gozo en tu corazón. Ese es el deseo de Dios. ¿Te das cuenta la diferencia del falso evangelio? En donde te hablan bonito y ven a la iglesia y Dios te va a llenar tus bolsillos y Dios te va a dar más y vas a tener esto y vas a tener aquello. Lo que tú necesitas es la palabra de Dios. Lo que yo necesito es la palabra de Dios, su presencia, su espíritu. Cosas eternas, cosas que te van a ser útiles en la vida. Yo hablaba un poquito, o más bien pensaba un poquito cuando hablaba de que la palabra tenía poder, de esa escena donde Moisés tenía que dejar el ministerio, obviamente él muere y se queda a cargo Josué. Y lo primero que tú pensarías es que a lo mejor una persona que va a ir a enfrentar un pueblos paganos, pueblos que aventaban a sus bebés en los muros, que eran sanguinarios, que eran asesinos, donde había gigantes, donde había personas que eran perversas, y que cuando él se iba a enfrentar con el pueblo de Israel para entrar en esas tierras, se iba a enfrentar a mucha oposición, a mucha violencia. Y cualquiera diría, Dios le dio un arma del futuro para que pudiera matar a todos sus enemigos. O quizá le hubiera dado un consejo y decir, mira, la estrategia es esta, vas a poner 5 soldados, 20 soldados allá, vas a distribuir así. O mira, yo te voy a dar una estrategia que va a ser buenísima, con un montón de armas y un montón de soldados y ángeles que te van a ayudar a ir adelante. No fue lo primero que le dijo. Y cuando Jesucristo manda a los discípulos y que vayan y prediquen el evangelio, tampoco fue con armas, tampoco fue con dinero. Y los estaba mandando a un mundo que se perdía, y a nosotros nos mandan en medio de lobos, en donde no es fácil. Pero el consejo de Dios le dice a Josué, no se apartará de tu boca este libro de la ley. No se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces todo te saldrá bien. Porque la palabra de Dios tiene poder, es lo que necesitas para enfrentar esa guerra espiritual cada día, para ahora que salgas, para en la semana, para los conflictos. La palabra de Dios tiene poder.